Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Ustedes están entrando en el ático. Bueno, después del intro nos vamos a ir con una reacción de un enlace que me dejaron en los comentarios de YouTube una gran amiga y suscriptora del canal de nombre Francisca Casco Duarte. Muchísimas gracias por este enlace. Ya saben, síganme dejando todas sus recomendaciones tanto en Instagram como aquí en los comentarios de YouTube. Y pues bueno, me comentó en el enlace que me dejó que no sé si recuerdan que hace unos días subimos una participación de Dimash que tuvo con Alisher ahí en el 2013, donde interpretaron la canción de Dai Di Dao. Ahora vamos a ver otra presentación que tuvieron también en ese año, en el 2013, con una canción que se llama La felicidad está en tus manos o Happiness is in your hands. Y pues vamos a ver de qué se trata. También en los comentarios ustedes me dijeron de ese video que efectivamente Dimash admiraba mucho o admira mucho a Alisher, pero que para ese entonces le hicieron una entrevista a uno de los maestros de Dimash, en donde dijeron, su maestro comentó que era tal la devoción y admiración que sentía Dimash por Alisher que lo imitaba mucho, que les costó muchísimo trabajo quitarle a Dimash la influencia de cantar como Alisher y que agarrara su propio estilo. A ese nivel de admiración sentía Dimash por Alisher. Como sabemos aquí los Dirsi, se los he dicho yo muchísimas veces, las primeras referencias musicales de Dimash y sus ídolos realmente que se podrían tomar como tal, no tanto Michael Jackson, sino sus ídolos más bien locales que tenía Dimash eran, en primer lugar, Batir Khan, que ese era su máximo, el cantante de A Studio, uno de los fundadores, junto con el otro integrante, Baigaliaga, y Alisher en segundo lugar. Alisher era más cercano a él porque pues, Batirkan era más entre Rusia y Kazajistán, era digamos que un poquito más internacional en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver otra participación de Dimash con Alisher, con la canción de Happiness is in your hands, o La felicidad está en tus manos. Y pues bueno, gracias nuevamente por este enlace y vamos a correr de una vez el video y a ver de qué se trata. Como podemos ver ya de entrada la imagen sí se ve muy retro. Como les digo, es también una presentación del 2013. O sea que pues vamos a darle y corre video. Ok, la música sí se escucha muy retro. Los sonidos muy de tecnopop de los finales de los noventas. Ahí tenemos a Alisher que parece entonces era la gran estrella, ¿no? Y Dimash empezaba. Ay şılgalesip baradı koşup ömürdün özene Ümit yaşam varma arman kazanma Vakadınlar kaşamız kolunda Ümit yaşam varma arman kazanma Vakadınlar kaşamız kolunda Mahabat menge bulsun örmende Ok. Sí, tiene toda esa influencia de la música tecnopop que estuvo haciéndose desde los principios de los noventas hasta los mediados de los 2000, pero conserva ese sonido retro, ¿no? Como de mucho sintetizador, una batería que no se escucha natural, se ve que es una caja de ritmos. No sé, es bastante interesante. La melodía es como podemos ver a las bailarinas, que tiene una coreografía bastante peculiar, hay que decirlo. Digo, bueno, todo eso en esa época era lo moderno, lo actual, ¿no? Y ahorita lo vemos y sí decimos, wow, o sea, ¿qué les pasó, no? A comparación de lo que se hace ahora. Pero pues nos pasa no nada más con esto, sino también en lo general, ¿no? Muchos de los que crecimos en los 70s, 80s, 90s, cuando volteamos a ver videos de esa época y decimos, wow, esa era la moda, así nos peinábamos y todo eso, ahorita lo vemos raro, pero realmente en esa época todos lo usábamos porque era lo que se llevaba, era lo in, era la moda, era lo cool usar en esa época.
y todo el mundo la usaba. Y tanto los bailes como el vestuario. Entonces es muy interesante, pero también es bonito recordar todo eso porque te abre recuerdos de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia. Y lo volteas a ver ahorita y dices, wow, la verdad qué ridículo era yo, pero, pero bueno, o qué ridículo me veía, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y es lo que nos tocó vivir en esa etapa, en esa época. Y pues bueno, fíjense que me gusta, es una canción muy fiestera, porque es de fiesta para bailar, para disfrutar, para todo ese tipo de cosas. Mm, Dimash, como lo dije en el video pasado, tiene una voz muy suave, pero por lo mismo que le da la edad, ¿no? Que es una voz muy juvenil todavía. Y aquí vemos que Dimash está sirviéndole más de acompañamiento a Alisher, no tanto como otro protagonista, sino más bien lo está utilizando como un acompañamiento, porque está haciendo la parte de los coros armonizados. Y pues se escucha bastante bien, pero a pesar de todo eso se le escucha muchísima mejor voz a Dimash con más presencia y con más cuerpo, a pesar de que es más suave que la de Alisher. Adası kalmaz çok aldı bağıma Vakıtımız kolunda, kolunda Şastlıktın şarkın, birlik barkın Vakıtının barında Şolgardır şolga, sinirlin çalga Vakıtımız kolunda, kolunda 2013, es un Dimash de 17 años más o menos. Dengiriz günün, günün değiliz Batar kıyına tartana Aşıl hallisin, barradı kuşum Ömürden Wow, el vaziyeti escenario es impresionante, ¿eh? Ömür yaşam karma, arman kazanlanma Kaşanız kolunda Ömür yaşam karma, arman kazanlanma Kaşanız kolunda Bahavat menge bolsun örmende Dünya şalganında Adasıp kalma çok aldı bağıma Vakıtımız kolunda, kolunda Şastlıktın şarkın, birlik barkın Vakıtının barında Şolgardır şolga, sinirlin çalga Vakıtımız kolunda, kolunda Y sí, efectivamente, toda la canción ha llevado la tónica de algo muy festivo, algo para bailar, algo para sacar los pasos prohibidos. Me gusta mucho, les digo, la coreografía de las señoritas, de las bailarinas, es bastante interesante. Es muy pasos de noventeros. A pesar de que es 2013, ya pasó bastante tiempo, sigue teniendo ese espíritu, ese concepto de tecnopop de los noventas, de los inicios de los 2000 que est- que se utilizó muchísimo aquí en esa época, aquí en Occidente. Vemos que en Oriente, pues, como que todavía conservaban ese auge y ese boom, ¿no? Y pues bueno, es lo que hay, me gusta. La participación de Dimash ha tomado más presencia, ha tomado más participación. Como que se cambiaron ahora los roles. Ahora el protagonista vendría siendo Dimash y el acompañamiento es Alisher. Yo imagino que hicieron el arreglo musical para que en la primera parte resaltara la voz de Alisher y ahorita en esta segunda parte está resaltando la voz de Dimash. En la primera parte Dimash era el acompañamiento porque estaba armonizando con los coros y ahorita Alisher tomó ese rol, ¿no? De que Dimash pasó enfrente y él empezó a armonizar con los coros Alisher. Es bastante interesante, muy buen arreglo porque están dándole su lugar a los dos y pues bastante bien. Aparte se acoplan bien. No sé, también en los comentarios me han dicho mucho que puede llegar a haber cierta, no sé, como envidia por parte de Alisher hacia la fama y el éxito que ha tenido Dimash. Digo, puede ser por lo que ustedes me han dicho, no es de que yo lo invente, sino que he leído que en algunos comentarios me han dicho que han entrevistado actualmente a Alisher preguntándole acerca de Dimash y que se niega a hablar de él y que nada más dice, pues felicito a sus estilistas
como que diciendo que le gusta su peinado y nada más. Pero pues bueno, son cosas que te da la fama, ¿no? Si no sabes manejar el ego, pues no te queda... Pero también entiendo la parte de Alisher de que ha de decir, pues si no tengo nada bueno que decir, pues tampoco no voy a decir nada malo, ¿no? Y voy a decir lo que me gusta de él. Digo, tampoco es imposible que le gustemos a todos. A lo mejor le hirió bastante el ego de que Dimas llegara más lejos. No sé, pueden ser varias cosas. Digo, todo esto por la suposición que ustedes me han dicho de los comentarios en las entrevistas que le han hecho a Alisher, ¿no? Preguntándole con respecto a Dimash. Pero bueno, no sé, ya es cosa de él. Meregeler kutlu olsun. Aparte, el vestuario de las señoritas de las bailarinas está muy como que de las mil y una noches, ¿no? Muy de Alibaba, Aladino, no sé. Muy del Medio Oriente. Y pues bueno, hasta aquí llega el video. Interesante, interesante. No sé, pues creo que todo lo que me resaltó ya se los comenté durante el video. Y por último tengo que decir, las señoritas de la coreografía necesitan comprarse 20 pesos de coordinación, porque en algunos momentos cada una iba por su lado. Hacían los mismos pasos, pero a diferente tiempo, como que no ensayaron mucho, o como que no le ponían tanta importancia a la coordinación. Pero estuvo bastante bien, me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por este enlace. Me gustaría que todos le agradeciéramos a la suscriptora Francisca Casco Duarte en los comentarios por este enlace, ya que ya saben que todas las reacciones las hacen ustedes. Ustedes me dejan las sugerencias, los enlaces y las recomendaciones, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Aprovecho para decirles que me sigan en Instagram. Y también se unan a la comunidad del Ático en Patreon. En Patreon estamos subiendo todos los videos que queden bloqueados por derechos de autor, que no me deje mostrarlos YouTube, los subo a Patreon. Por eso es importante que me sigan en Instagram, porque ahí en Instagram cuando llego a subir un video a Patreon, por ahí les aviso. En Patreon no se preocupen, no tienen que pagar nada, es totalmente gratis. Y pues, enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video. Al igual que el enlace para el video original para que lo puedan ir a ver sin interrupciones, sin comentarios y vean el puro video y lo disfruten las veces que ustedes quieran. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.